Buenas tardes, mi grupo está conformado por Joana Rincón, Jorge Polo, Joseph Vega y mi persona, Mariangela Oscati. Nosotros les vamos a hablar sobre las pruebas de hipótesis. Primero vamos con una breve introducción al tema. En el ámbito de la estadística, las pruebas de hipótesis constituyen una herramienta fundamental para la toma de decisiones informadas. Estas se definen como un método estadístico que nos permite extraer conclusiones sobre una población a partir del análisis de datos muestrales. Entre los puntos que vamos a tratar en este tema, tenemos qué es una prueba de hipótesis, su historia e importancia, tipos de pruebas y procedimientos, los errores comunes, pruebas específicas, validez y confiabilidad, conclusión, reflexión y la bibliografía. Primero tenemos que saber qué es una prueba de hipótesis. Según Keller, en 2018, indicó que es un método estadístico para tomar decisiones sobre una población usando datos muestrales. Una prueba de hipótesis no es un método para probar que algo es cierto, sino para evaluar la fuerza de la evidencia en contra de una afirmación inicial, es decir, la hipótesis nula, sobre una característica de una población, basándose en una muestra limitada de esa población. Las hipótesis. Es crucial definir y dar unos ejemplos, vamos a dar unos ejemplos de los dos tipos de hipótesis que siempre están presentes en una prueba. Tenemos lo que es la hipótesis nula, H sub 0, que es la afirmación que se asume como verdadera hasta que los datos demuestren lo contrario. Un ejemplo que tenemos es el nuevo medicamento no reduce la presión arterial. Esto quiere decir que H sub 0, MU como nueva y la MU actual. MU es la presión arterial promedio. Esto significa que si el medicamento no tiene efecto, la presión arterial promedio de quienes lo toman es igual a la de quienes no lo toman o a un valor de referencia. Tenemos lo que es la hipótesis alternativa. H sub 1 es la afirmación que se intenta demostrar, donde dice que el nuevo medicamento sí reduce la presión arterial. Esto representa lo contrario a la hipótesis nula y es lo que se acepta o se rechaza. Historia de importancia. Este segmento es crucial para contextualizar las pruebas de hipótesis y resaltar porque es una piedra angular de la inferencia estadística moderna. Tenemos la historia donde Ronald Fisher en 1925 introdujo el valor P y la significancia estadística. El valor P es la probabilidad de obtener resultados tan extremos o más extremos que los observados, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Un p-valor pequeño sugiere que los datos observados son improbables, bajo H sub 0, lo que nos lleva a cuestionarla. Fisher se centró más en la significancia como una medida de evidencia. Por otro lado, Neyman-Pearson en 1933 formalizó la hipótesis nula y alternativa. A diferencia de Fisher, que se centró más en la evidencia del p-valor, Neyman y Pearson introdujeron un enfoque más formalizado de toma de decisiones, donde se establecen de antemano la hipótesis H sub 0 y H sub 1, que fue la que nombramos, y se definen los errores tipo 1 y tipo 2, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos lo que es la importancia. Entre las hipótesis tenemos que abarca mucha importancia en varios, por así decirlo, varios lugares, varias hipótesis, entre otros. Tenemos, por ejemplo, lo que es el uso en la medicina. Esto se usa en ensayos clínicos y negocios como control de calidad. La medicina en ensayos clínicos para probar la eficacia y la seguridad de los nuevos medicamentos, tratamientos o vacunas. Es decir, ¿es un nuevo tratamiento realmente mejor o es un tratamiento ya existente? En negocios. A continuación hablaremos de los tipos de pruebas y procedimientos de prueba de hipótesis. Tenemos los dos tipos, que es paramétrica, la cual utiliza fuentes normalizadas, y las no paramétricas, las cuales no utilizan un supuesto de distribución. Las pruebas paramétricas asumen que los datos tienen una distribución específica. Generalmente se utilizan cuando, primero, los datos tienen una distribución normal,
Segundo, las varianzas son homogéneas entre los grupos. La escala de mediación es intervalar o de razón y tiene un tamaño suficientemente grande, el cual el ideal es mayor a 30. Las pruebas no paramétricas no requieren que los datos tengan una distribución específica y se requieren cuando los datos no siguen un orden normal, las varianzas no son homogéneas, la escala de medición es ordinal o nominal y su tamaño es pequeño. A continuación veremos el procedimiento paso a paso. En la siguiente diapositiva se ve el proceso de los 4 pasos que lleva a cabo una prueba de hipótesis. Tenemos la planteación, donde HO, que es la hipótesis nula, es la afirmación que se asume como verdadera hasta que la evidencia estadística demuestre lo contrario. En este caso es igual a 10. Significa que la media población es igual a 10, por el simbolito que vemos en la pantalla. Adicional tenemos el H1, que es hipótesis alternativa, que es la afirmación que se requiere probar o demostrar. Contradice a la hipótesis nula y pueden ser de 3 tipos, de 2 colas, de cola derecha y de la cola izquierda. Las 2 colas quiere decir que es diferente al valor especificado, ya sea mayor o menor. De cola derecha se indica que el parámetro es de mayor valor y el de la izquierda plantea que el parámetro es de menor valor específico. El A.5, el A nivel de significancia, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es la verdadera. Al calcular estadística prueba, que dice el ejemplo Z o T, el estadístico prueba es un valor calculado a partir de los datos de la muestra. En la Z indica estadístico Z. Se usa cuando la desviación estándar de la población o es conocida o cuando el tamaño de la muestra es grande, generalmente mayor o igual a 30. Tienes la T, que es la estadístico T de student. Se usa cuando la desviación estándar de la población o es desconocida y se estima a partir de la muestra, especialmente para tamaños de muestras pequeños menores a 30. Regla de decisión SIP menor a rechaza HO, que es hipótesis nula. La P, el valor, es la probabilidad de obtener un resultado tan extremo o más extremo como el observado en la muestra, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Reglas de la decisión: si P valor mayor es igual a, se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que la evidencia de la muestra es lo suficientemente fuerte como para concluir con la hipótesis alternativa si es verdadera. Si el p-valor es mayor o igual a, no se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que no hay suficiente evidencia para demostrar o rechazar la hipótesis nula, no que la hipótesis nula sea verdadera. En el ejemplo numérico vemos que en la parte derecha la diapositiva introduce el ejemplo del mismo. Muestra a n es igual a 30, la media es igual a 12, la población es igual a 2 y el cálculo z. N es el tamaño de la muestra, 30 individuos o 30 observaciones. La media es media de la muestra, que en este caso es 12. Ahora es la desviación estándar de la población, que es 2. Si asumiéramos este ejemplo, la operación nula es fuera. Entre mu igual a 10, el cálculo de la z sería la siguiente fórmula, que sería z entre un factor y medio. En resumen, la imagen es una guía clara y concisa de los pasos fundamentales que lleva a cabo para una prueba de hipótesis estadísticas. Los errores comunes son que la hipótesis nula la consideren verdadera y la hipótesis alternativa no la consideren como verdadera. Vamos con el siguiente punto. Bueno, ahora yo explicaré cómo probar la hipótesis para medias, proporciones y las distribuciones clave. Para probar si la media población micro es igual, o sea, se representa con valor micro, es igual a 1 propuesto, utilizamos esta fórmula, que es la que se puede ver en la lámina, que viene siendo z es igual a x menos u,
entre raíz cuadrada de n, en donde x es como el menstrual, en este caso vamos a decir que es 12, la media poblacional, que es la hipotética, está colocado como un micro, en este caso sería 10, y la desviación estándar de población, en este caso sería por ejemplo 2, y el tamaño de muestra n, que en este caso vamos a decir que es 30. Si o es desconocida, como en la mayoría de los casos reales, y la muestra es pequeña, que es n menor a 30, cambiamos z por la distribución t de Student. Por ejemplo, si para ver la estatura media de los estudiantes es 1,70 m, con una muestra de 25 personas de derivación muestral de 0.m, como sale en la lámina, podríamos calcular que t es igual a 1.72 menos 1.70 entre 0.1 entre raíz cuadrada de 25. Esto nos daría 1. Luego comparamos este valor con la tabla T para 24 grados de libertad. Bueno, comparamos con la tabla como tal, entonces ya sería en la siguiente lámina, que viene siendo la lámina 8, para las proporciones la fórmula cambia. Queremos probar si una proporción de población es válida, como lo tenemos aquí descrito en la lámina 8. Por ejemplo, si un partido político afirma tener el 60% de apoyo, o sea, población es igual a 0.60, pero en una muestra de 100 personas solo 55 lo apoyara, que tenemos como una población que lo apoyara como tal caso, lo vamos a identificar como una P, sería 0.55, usamos la siguiente fórmula como tal, que sería descrita en otra lámina, que es Z, que es igual de 0.55 menos 0.60 entre raíz cuadrada de 0.60 entre 1 menos 0.60 entre 100. Esto nos daría un resultado de 1,02. Y bueno, si nuestro alfa sería 0.5 como 1.02, está dentro del rango, no hacemos h, que viene siendo como la cantidad de población. Esto significa que no hay evidencia suficiente para refutar que es el 60% de apoyo. Y bueno, ahora hablaremos sobre esta última página, que es la página 9, que vienen siendo las distribuciones detrás de estas pruebas. La distribución T-Student similar a la normal, pero con las colas más pesadas para corregir el error cuando es desconocida, y 2 chi cuadrado, que usada en las pruebas de independencia o bondad de ajuste, como por ejemplo el color de un auto rojo o azul es independiente del género. Y bueno, como dijo Pearson en 1900, chi cuadrado compara lo observado, por ejemplo 30 carros rojos, con lo esperado 25 carros rojos, por ejemplo, en una tabla de contingencia. Bueno, y para cerrar, quiero destacar que esta herramienta nos permite tomar decisiones basadas en los datos. Y bueno, mi compañero yo se va a explicar lo que sería lo que viene siendo validez y confiabilidad de los datos. Espero que le haya gustado mucho la explicación y bueno, lo dejo con mi compañero Joseph. Yo soy ahora a presentar como tal mi exposición de confiabilidad y validez sobre los desarrollos de software y sistemas de información. Imaginen un sistema que recomiende películas solamente a la persona o al usuario que solamente solicite películas de terror, se le muestren películas documentales o películas de otro tipo. En realidad ahí entra o compagina la confiabilidad y la validez con los sistemas informáticos. En este caso tienen la primera relación con la informática, la confiabilidad, por ejemplo, que será la primera que vamos a aplicar. El sistema, cómo funciona consistentemente o específicamente. Un algoritmo de calificación da los mismos resultados con el mismo debería, porque si en realidad una persona solicita datos sobre una película de terror, solamente debería mostrar películas de terror y no de otra categoría. La validez. El sistema hace lo que debe hacer, debería también, porque un modelo de detección de spam realmente identifica el spam, debería también, porque en realidad los sistemas están hechos para los requerimientos de dichos sistemas y también tienen que pasar por un ensayo y error hasta que valide que en realidad hagan la solicitud que el usuario desea. La confiabilidad informática, por ejemplo. La definición adaptada para esto es el grado de sistemas o algoritmos producen un resultado consistente bajo el mismo esquema, o sea, que sea el mismo tipo de solicitud y que cumpla los requerimientos que en realidad se están solicitando. Los métodos serían
la consistencia interna, alfa de QoA de software, que sería la aplicación de evaluar la coherencia del sistema basado en múltiples componentes, como lo sería, por ejemplo, un sistema de evaluación de código automático, por ejemplo, el SonarQube, que verifique en realidad que la solicitud de código o la solicitud de línea que estás haciendo sea de uso de las 10 métricas para calificar la calidad. Si todas las métricas tuvieran complejidad, duplicidad y cobertura, apunta a una misma dirección, por ejemplo, por lo tanto tendrían un alto alfa y el sistema sería de manera confiable. El segundo ejemplo que tengo es una encuesta de UX o las tecnologías que se utilizan específicamente para el uso de teléfonos y computadoras a su vez. Si un cuestionario post-interacción, por ejemplo, tiene 5 preguntas sobre la facilidad de uso, tiene un alfa, que su alfa es igual o mayor a 0.75, la pregunta es bien consistentemente la experiencia del usuario, con lo tal sería un buen test. La segunda sería el test de estabilidad del sistema. La aplicación a repartir pruebas son los mismos inputs para verificar la consistencia. Por ejemplo, sería un algoritmo de reconocimiento facial. En este ejemplo tenemos que en realidad las huellas o los teléfonos tienen una configuración predeterminada cuando las personas van a ejemplificar el uso de las contraseñas, que las piden doble para tener un reset o la huella la coloques de diferentes maneras para que cuando vayas a hacer las validaciones o acertar el 95% de las veces de sin ejecuciones la captación de la huella sea confiable para que cuando vayas a utilizar tu teléfono te pueda identificar y pueda darte acceso a lo que necesitas. La validez informática. La validez de contenido, sobre todo lo necesario específicamente, validar que un sistema incluye todos los componentes de criterio. Por ejemplo, el dataset para entrenar un chatbot. Un chatbot se identifica o se entrena con expertos lingüistas que revisan las frases de entrenamiento que cubran la formalidad y ambigüedad. Por ejemplo, esto quiere decir que si una palabra está mal dicha o no cumple con los estándares adecuados para presentarse, no debería estar en ese chatbot o no debería de funcionar con ese tipo de evaluaciones. Por lo tanto, tiene que pasar por diferentes evaluaciones profesionales para ser mostrado primeramente. Los requisitos de software sería el segundo ejemplo. Un panel de usuario válido de funcionalidad propuesta a exportar a PDF que resuelva en realidad la funcionalidad real. ¿Qué haría yo? Por ejemplo, cuando solicitan un documento en PDF, yo lo tengo en Word, en realidad tiene que cumplir los estándares solicitados para que cumpla con lo que se solicita. La validez de conducto. Por ejemplo, el modelo se refleja a la teoría. Por ejemplo, la aplicación sería la verificación del algoritmo o métricas representadas en conceptos abstractos. Por ejemplo, sería el análisis factorial de métricas de código. Por ejemplo, las líneas de código en Visual Studio Code tienen una complejidad sincrónica, por ejemplo, de sintaxis, o cómo se verifica específicamente que en realidad ese código está bien, porque tiene unas matrices, en realidad tiene diferentes tipos de funcionalidad que se tienen que cumplir para que eso esté funcionando de una manera adecuada. En el segundo ejemplo serían los modelos de IA. Si un sistema de crédito bancario usa el historial de compras como variable, ¿realmente refleja la solvencia económica? No, porque en realidad la solvencia económica debería estar comparada con otros parámetros para que eso se cumpla específicamente. La validez de criterio sería una comparación estándar de tipos, por ejemplo, sería la concurrencia, y por ejemplo tendría a su vez un nuevo algoritmo de detección para malware. Por ejemplo, yo voy a comparar cuando un malware usando ransomware, por ejemplo, en sus mayores ejemplos, que es lo que habitualmente se ve, que para identificar cuándo es uno, cuándo es otro, por un patrón específico para poder ser eliminado. Y que con esto llegamos a la finalidad de cómo es la evaluación sobre caso integrado. El sistema de recomendación de cursos online. La confiabilidad tiene que ser que alfa sea igual a 0.89 para preferencia de usuario, validez de contenido para procesos de revisión de pagos o de pagos, y la validez de criterios
de corrección de 0.82 con tasa de fiabilidad finalizadas reales. Mi mensaje para ella es que este tema es muy profundo y que literalmente lo puedo relacionar con mi área, que es la informática, y de una manera la confiabilidad puede fallar de manera aleatoria y debo identificar cómo con estos instrumentos o esta información requerida puedo desarrollar un buen software o un buen análisis de datos específicamente. Puedo utilizar también en la vida cotidiana en diferentes elementos de la vida. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias por su atención.